veces. Entonces se escucha de sus labios la siguiente frase: procura lavar estas manchas cuando estés dentro. ¿Recordáis el caso de la mujer de Lot? Por mirar hacia atrás quedó convertida en una estatua de sal. Así también el ángel del purgatorio advierte que aquel que mira hacia atrás, después de haber entrado al mundo molecular inferior, pierde su trabajo, vuelve a salir por donde entró. Esto significa arrepentimiento absoluto, no volver a cometer los mismos errores del pasado, no delinquir. Quien mira hacia atrás falla, repite los mismos errores, retorna al pasado pecador, no se purifica. Todo aquel que mira hacia atrás se convierte en un fracaso purgatorial. En el purgatorio se debe marchar con firmeza hacia adelante. En la región molecular inferior comprende uno cuán absurda es la soberbia y el orgullo. Nosotros solo somos simples crisálidas, miserables gusanos del lodo de la tierra, dentro de los cuales puede formarse a base de tremendos superesfuerzos íntimos, la mariposa celestial, pero no es una ley que eso suceda, pueden perderse tales crisálidas y eso es lo normal. Cuán necios son esos envidiosos que, al ver a otra persona feliz, sufren lo indecible. ¿Por qué pondrán su corazón en lo que requiere una posesión exclusiva? Beati pacifici, que carecen de pecaminosa ira. Desafortunadamente la cólera, el enojo, pueden disfrazarse con la toga del juez o con la sonrisa del perdón. Cada defecto es multifacético. En la región purgatorial sufrimos espantosamente entre el fuego de la lujuria. Revivimos en esferas subconscientes, sumergidas, todos los placeres de la pasión sexual, pero esto nos causa profundo dolor. Ada esit pavimento anima mea. Pobres almas que se apegaron a las cosas terrenales, cuánto sufren en la región purgatorial. Gentes de la región purgatorial. Recordados digo, a Pigmalión a quien su pasión por el oro hizo traidor, ladrón y para colmo de males parricida también. ¿Y qué diremos de la miseria del avaro Midas, con sus absurdas peticiones convertido en un personaje ridículo por incontables siglos? ¿Y qué diremos de la pereza? Sirena que distrae a los marinos en el inmenso mar de la existencia, ella apartó a Ulises del camino y de su horrible vientre sale la pestilencia. Glotones del purgatorio. Mirad a Bonifacio, que apacentó a tantas gentes, ver a Messer Marchese, que habiendo tenido tiempo para beber en Forli con menos sed, fue tal que nunca se sintió saciado. Acordaos de los malditos formados en las nubes, que repletos combatieron a Teseo con sus dobles pechos. Acordaos de los hebreos, que mostraron al beber su malicia, por lo que Gedeón no los quiso por compañeros cuando descendió de las colinas cerca de Madián. Yo vi y oí en el purgatorio cosas espantosas. Reviviendo allí todas las bestialidades de los antiguos tiempos, me sentía en verdad convertido en cerdo. Un día de esos tantos, platicando con un alma compañera de purgatorio, le dije: hermana mía, aquí nos hemos vuelto unos cerdos. Así es, me contestó, aquí nos hemos convertido en puercos. Pasaba el tiempo y sufría lo indecible incinerando semillas malignas, eliminando porquerías. Y muchas almas compañeras de la región purgatorial parecían cadáveres en descomposición acostadas en lechos de dolor. Eliminaban semillas, horribles larvas inmundas, malas tendencias. Esas pobres almas suspiraban y se quejaban. Jamás olvidaba a mi Madre Divina, siempre suplicaba que me ayudara en ese trabajo purgatorial, que me eliminase tal o cual defecto psicológico. La lucha contra mí mismo fue terrible. Al fin una noche entró en la región purgatorial la bendita diosa Madre Kundalini disfrazada de hombre. Yo la reconocí intuitivamente. ¿Por qué os habéis disfrazado de hombre?, le pregunté. Para entrar en estas regiones, fue su respuesta. ¿Cuándo me sacaréis de aquí? Ella, la adorable, fijó entonces la fecha y la hora. Después vendrá la instrucción televidente, continuó diciendo. Es claro que todo lo entendí. Varios detalles confirmaban la palabra de mi madre. Las 7P, ya se habían borrado poco a poco de una en una, las purificaciones estaban evidentes, patéticas, claras, positivas. Capítulo 36, el templo de Hércules. Resplandeciente compañero de aquel templo maravilloso de Jagrenat, del que tantas maravillas dice a Snyder en su formidable obra titulada
La Creation Exes Mistreres resplandecía gloriosamente en la sumergida Atlántida el santuario de Hércules, el Cristo. Inolvidables tiempos de honda poesía son aquellos en que el rey Evandro explicaba con elocuencia a Eneas el eximio varón troyano, todo el encanto delicioso del sacro banquete ofrecido en honor de Hércules. Si el dios Vulcano, el tercer Logos, merece en verdad tanto elogio, ¿qué diremos del Señor, el Cristo, el segundo Logos, Hércules? Cantó deliciosamente el coro de los adolescentes en el sagrado banquete, entonando el elogio del Señor y sus altos hechos. Enumeró con singular belleza todos sus trabajos. Hércules estrangulando a todas las serpientes venenosas que venían a quitarle la vida cuando aún era muy niño, recordemos a Herodes y la decapitación de los inocentes. Hércules decapitando a la hidra de Lerna, la serpiente tentadora del Erem, la horrible víbora del templo siniestro de la diosa Kali. Hércules limpiando con el fuego sagrado los establos de Augías, es decir, las 49 regiones subconscientes de la mente humana donde moran horrendas todas las bestias del deseo. Hércules matando valerosamente al furioso león de Nemea, es decir, eliminando o extinguiendo el fuego luciférico y sacando de las tinieblas a la luz a Cerbero, el perro infernal, el instinto sexual, es ciertamente admirable, digno de toda alabanza y gloria. Y pensar, oh Dios, que Hércules repite siempre sus hazañas cada vez que viene al mundo, eso es terrible, grandioso. Es claro y a todas luces resalta patético que primero debemos trabajar en la fragua encendida de Vulcano, el sexo, antes de encarnar a Hércules en nosotros mismos. Desdichado el Sansón de la cábala que se deja dormir por Dalila, aquel que cambia su cetro de poder por el uso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso. Desde las alturas de la roca Tarpeya son precipitados al fondo del abismo, todos aquellos que traicionan a Hércules. Allá en los tiempos de la sumergida Atlántida, se alzaba el templo de Hércules sobre una mole rocosa. La extraordinaria y marmórea escalinata que daba acceso al templo, su ciclópea e imponente masa, le hacían en verdad precioso hermano gemelo de la egipcia Philae y de muchos otros santuarios venerandos de mayas, nahuas y aztecas. Si pensamos siquiera por un momento en la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, y en los secretos caminos y criptas subterráneas de ese sacro lugar, ignorados por los turistas, no debemos olvidar jamás las colosales construcciones bajo el templo de Hércules. Ciertamente, bajo la fachada posterior del templo se abría un regio pórtico con 12 estatuas de dioses zodiacales que simbolizaban claramente a las 12 facultades del hombre y a los 12 salvadores de los cuales tan sabiamente habló el gran Kabir Jesús. Dicen las viejas tradiciones que tal pórtico era semejante a la célebre casa del enano, también llamada casa del mago, del gran Teocalli, o casa de Dios, de México. Los iniciados entraban reverentes y temerosos bajo aquel pórtico terrible y pasaban bajo las columnas de Hércules. Tales columnas eran de oro puro y en ellas estaban grabadas con caracteres sagrados las palabras Adam Kadmon. Los saben muy bien de la J, y de la B, plus ultra. 7 áureos escalones por los cuales descendía el iniciado le conducían hasta un gran recinto rectangular. Aquel misterioso lugar se hallaba todo revestido de oro puro y se correspondía exactamente con la nave superior, abierta siempre a las preces del profano mundo. Esa era la cámara del sol. Existían 4 cámaras más y en todas ellas resplandecían los misterios. La segunda cripta era inefable, a ella se llegaba descendiendo por 5 tramos de plateado estaño. El sagrado metal de Brihaspati, Júpiter o Ino. En la tercera cripta resplandecían los planetas Marte y Venus. La roja coloración del uno y la blancura de espuma de la otra daban al ámbito aquel un rosáceo y hermosísimo tinte. De los 7 palacios solares el de Venus Lucifer es el tercero, lo mismo en la cábala cristiana que en la judía que le hace mansión de Samael. Los titanes de la alegoría occidental están asimismo íntimamente relacionados con Venus Lucifer. Shukra, pues, o sea el regente del planeta Venus, encarnó en la tierra como Usanas, en hebreo Uriel, y dio a los habitantes de este mundo leyes perfectas que desgraciadamente fueron violadas en siglos posteriores.
Yo conocí a Usana Souriel en el continente polar durante la primera raza. Escribió un precioso libro con caracteres rúnicos. Lucifer es el aspecto negativo, fatal, de Venus. En la aurora resplandece siempre Venus y se agitan terribles las fuerzas luciféricas. Venus es realmente el hermano mayor, el mensajero de luz de la Tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. En la cuarta cámara iniciática del templo de Hércules, resplandecían siempre Saturno y Luna brillando frente a frente sobre el ara. Es urgente recordar que desde la época atlante se dibujaron claramente los dos senderos, el de la diestra y el de la siniestra, cuya lucha de más de 800.000 años está simbólicamente cantada en el poema oriental de la Gran Guerra o del Mahabharata. Descendiendo un poco más penetraban los iniciados atlantes en la quinta cripta, la de Hermes, Mercurio, que sobre el ara lucía esplendoroso. Mercurio como planeta astrológico es el nuncio y el lobo del Sol Solaris Luminis Particeps. Mercurio es el jefe y el evocador de las almas, el archímago y el hierofante. Mercurio toma en sus manos el caduceo o martillo de dos serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el orco, limbo, Tundirgam Capit, Akan y Masille Evocatorco, con el propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste. Recordad que en el limbo viven muchos santos y sabios varones y dulces doncellas que creyeron que podrían autorrealizarse sin magia sexual. Pobres almas, no trabajaron en la fragua de los cíclopes, no fabricaron los cuerpos solares, el traje de bodas del alma. Bienaventurado aquel que comprenda en forma íntegra la sabiduría de las 5 criptas del templo de Hércules. Capítulo 37, Runa, Agal. Hablemos ahora de elementales, dioses y devas, chispas y damas. Que nos inspiren las musas. Que resuene la lira de Orfeo. Recordemos al anciano Tiber en persona surgiendo como una bruma de entre las aguas del río que lleva su nombre para hablar a Eneas. Oh hijo de los dioses. Dijo tú que nos traes los ídolos de Troya y has salvado el renombre de tu patria. No te dejes asustar por las amenazas de la guerra. La verdadera persecución de los dioses ha cesado. Ahora se te ofrece lucha, pero lucharás victoriosamente. Y para que no te creas ahora juguete de un vano sueño, te daré una señal que no tardarás en reconocer. Entre los matorrales próximos a este lugar encontrarás una cerda blanca que amamanta 30 cerditos recién nacidos. Este encuentro coincide con otras profecías que ya te han sido hechas, y sirve para acreditar ante ti que esta es la tierra que los dioses te destinan. Los 30 lechones simbolizan que dentro de 30 años tu hijo Ascanio fundará aquí la ciudad de Alba Longa. Lo que te predigo se cumplirá. Y ahora, si quieres saber cómo saldrás vencedor de los enemigos que te amenazan, escúchame. Entre los pueblos itálicos no todos están dispuestos a secundar a turno. Hay cerca de mis fuentes una ciudad que gobierna el rey Evandro, que suele estar siempre en guerra con la nación latina. Este monarca será tu aliado. Para llegar hasta él remontarás mi corriente, río arriba, con una embarcación en la que llevarás armas y compañeros escogidos. En señal de inteligencia, yo apaciguaré mis ondas cuando os embarquéis, para que no tengáis que remar contra la corriente. Y cuando con esta ayuda y otras muchas, hayas quedado vencedor de tus enemigos, ya tendrás tiempo de rendirme todos los homenajes que me debes. Dicho esto, el anciano Tiber volvió a su cetro y se sumergió en las aguas profundas. Y cuenta Virgilio el poeta de Mantua que ciertamente al desvanecerse la visión del Tiber, Eneas se despertó, se puso en pie y después de restregarse los ojos, corrió por los alrededores para ver si descubría las señales de que le había hablado el sublime anciano. Y en efecto no tardó en divisar la cerda blanca con sus 30 lechones. Sobra decir que las predicciones del dios Tiber, deva elemental del sagrado río itálico, se cumplieron totalmente. Esos eran los tiempos en que nuestra raza aria no había entrado en el ciclo involutivo descendente. La mente humana aún no había sido envenenada por el escepticismo materialista del siglo XVIII. Entonces las gentes tenían fe en sus visiones y rendían culto a los dioses elementales de la naturaleza. Que existen tierras de ginas, paraísos donde conviven el lobo y el cordero, los hombres y los dioses. Eso es obvio.
Recordemos al monje Barinto, quien después de navegar algún tiempo, ya de regreso a su patria, dijo a Brandan, que más allá del monte de piedra, estaba la isla de las delicias, a donde se había retirado su discípulo Mernoc, con muchos religiosos de su orden, y que más lejos todavía, hacia occidente, y rebasando